a ver. Bueno, muy bien. Vamos a ver nuestro cuarto tema titulado El Gran Yo Soy, que hemos venido hablando en este mes de diciembre, de los cuales Dios se ha querido dar a conocer por su nombre, y Dios se dio a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob por medio del Omnipotente. Y también Dios se da a conocer a Moisés por el nombre de Yo soy el que soy. Es algo muy importante el que nosotros podamos ir identificando a este Dios todopoderoso, cómo se ha venido manifestando. Él ha estado preparando prácticamente todo este tiempo su venida a este mundo, a esta tierra. Él quiso mostrarse de esta manera. Es por eso que muchos hoy exactamente en las fechas del 24 y 25 de diciembre, muchos celebran el nacimiento de Cristo. Pero lamentablemente hay muchos que desconocen del por qué vino Cristo Jesús aquí a esta tierra. Lo importante es poder reconocer que no solamente Cristo nació, sino que Él vivió, murió y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. No negamos la forma en que Cristo Jesús resucitó, no. No sé si a alguien de la semana pasada les habíamos dejado una palabra en latín, si la hayan buscado. Y esa palabra en latín, pues es una palabra que todos pudieran comprender lo que se festeja en estas fechas realmente. La Biblia no nos da una fecha exacta en cuanto a lo que es el nacimiento de Cristo. ¿Cristo Jesús nació? Sí. No llegó Dios así en un cuerpo humano ya grande. Él nació de una virgen, la Biblia lo muestra. No hay fechas. Recordemos que no, Cristo Jesús no cumple años. Él no tiene 2050 años. No, Él ya había existido antes y seguirá existiendo porque Dios se manifestó en un hombre. Esto quiere decir que Dios vino con un propósito, pero tuvo que escoger a un hombre para darnos unas enseñanzas de el ser humano no podía tener un contacto con Dios o una entrada con Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Provee. Todos los que han leído el Antiguo Testamento saben que todo el Antiguo Testamento es una serie de normas, de sacrificios, holocaustos, todo lo que es el Antiguo Testamento. Y todo eso nos enseña precisamente la venida de Jesucristo, cuando Él nace. Ahora, Cristo Jesús nació de una virgen. Cristo Jesús nace de una virgen. Él crece y empieza su ministerio y Él empieza a mencionar precisamente que Él no solamente era hijo de Dios, sino que era Dios mismo. Por eso, de esta manera, hay mucha controversia aún dentro del mismo cristianismo, dentro del judaísmo, que si Dios mismo vino, que no vino, que Cristo Jesús no es Dios. Muchísima controversia. La Biblia les mencionaba que si pudiéramos solamente tener el Antiguo Testamento revela prácticamente todo lo que vino a hacer Cristo Jesús aquí en la tierra. Y de esta forma, si solamente contáramos con el Antiguo Testamento, viéramos que un hombre está cumpliendo todo lo que dice el Antiguo Testamento, sin lugar a duda es Cristo Jesús y fue Cristo Jesús. Ahora, Cristo Jesús nace de una virgen, Él es crucificado, Él resucita al tercer día y la última parte que se tiene que cumplir es que Él regrese por su iglesia. Por eso quiero compartir contigo esta forma de cómo poder identificar a este Dios todopoderoso que llegó de una forma humana
y que lo podamos recordar todos los días, no solamente un 24 y un 25 de diciembre, sino toda la vida, toda nuestra vida, porque el propósito, una vez más, el propósito no fue solamente para que la gente tenga un árbol de Navidad o luces en su casa, sino para que la gente tenga la seguridad de su salvación. A eso vino Cristo Jesús. No vino solamente a que se celebre algo y ya, no vino a eso. Vino a rescatar a la humanidad de la vana manera de vivir, de acuerdo lo vimos la semana pasada, lo que decía el profeta Isaías. Así es que hoy quiero que nos enfoquemos cómo Cristo fue el Cordero de Dios, que Dios mismo provee, y como Cristo Jesús fue el sumo sacerdote que Dios mismo proveyó. Ahí en su lugar quiero que incline un momento su rostro, quiero que vayamos a Dios en oración y que Él hable a nuestros corazones. Amado Señor, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. No solamente en este día recordamos la venida de Cristo a esta tierra en una forma de bebé, de un inocente, sino todo el tiempo, Señor, que hemos venido aprendiendo de tu palabra. Nos has mostrado tu gracia, nos has mostrado tu bondad, y hoy, Señor, precisamente en estas fechas oramos para que toques el corazón del mundo que está perdido, Señor. Permite, Señor, que tu iglesia se pueda levantar como una luz, como una esperanza, Señor, para que el mundo que vive en tinieblas no viva más en esas tinieblas, sino que tu muerte, tu sepultura y resurrección traiga esa esperanza a toda esta humanidad. Padre, ponemos todo esto en tus manos y hoy también oramos, Señor, para que hables a nuestros corazones y tu palabra sea de bendición, de edificación para toda tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero que vaya a su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4 del verso 14 a el versículo 16. Vamos a ver cómo fue la manifestación y el por qué tuvo que suceder estas cosas. ¿Por qué Dios vino moviendo todo esto y fue un plan perfecto de lo cual Dios así lo quiso? Dios desde el Génesis viene hablando de un sacrificio, porque todo fue con un propósito. El propósito incluso acerca de la muerte de Abel fue con un propósito. El mundo que vivió ahogado en pecado también fue con un propósito. El antiguo mundo sin ley se ahogó en pecado, sin ley. Dios trajo una ley para ese segundo mundo y aún con la misma ley seguían viviendo en pecado. Entonces, sin ley pecaban, con ley pecaban. Y el ser humano siempre buscó la forma de vivir una vida de pecado. Entonces, hasta que Dios, a través de las leyes y del Antiguo Testamento, Él habla de un sacrificio de un cordero, una tórtola, y tenía que hacerse un sacrificio. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados. Entonces tenía que haber un derramamiento de sangre. Desde el tiempo de Abel hasta todo lo que fue el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, venían haciéndose todos esos sacrificios. Toda una norma de ritos que el pueblo de Israel ofrecía. No solamente el pueblo de Israel, culturas paganas también lo celebraban. Incluso ofrecían los propios hijos a Moloc, a Baal, y todo eso una forma de sacrificios. Usted sabe que nuestros antepasados hacían lo mismo. A Tlaloc, a los dioses aztecas. Y entonces la gente cree que esa es la forma de poder agradar a Dios. Déjeme decirle que Dios en toda su palabra nunca aceptó un sacrificio humano. Nunca lo aceptó. Entonces, ¿cómo es que este ser llamado Cristo Jesús
se ofrece como un sacrificio y Dios lo acepta, pero no era cualquier ser humano, era Dios mismo encarnado, porque ese ser que fue crucificado, que resucita el tercer día, era el mismo Dios, pero nadie podía identificarlo. Entonces Dios tenía que preparar todo esto para su venida. ¿Y cómo es que lo prepara? El libro de Hebreos nos explica y nos narra prácticamente parte de este suceso. En Hebreos capítulo 4, verso 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Fuerte. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora Dios tiene que proveer de esta forma. Cristo Jesús hace el papel de cordero. Cristo Jesús. Y es sacrificado, y es crucificado, y ese derramamiento de sangre trae el perdón de pecados. Cuando sucede esto, ahora Cristo Jesús resucita de entre los muertos, pero Cristo Jesús ya no es el cordero, ahora es el sumo sacerdote. Ahora Cristo Jesús ya no es el cordero, ahora es el sumo sacerdote. ¿Y qué hace el sumo sacerdote? ¿Qué hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacía? Él tenía que tomar la sangre, entrar al lugar santísimo, y con esa sangre, dice la Biblia, que estaba el altar. Y en el altar tenía 4 picos, 4 cuernos. Y dentro de esos picos o cuernos está, dice, cincelado los pecados de Israel. Entonces con esa sangre se untaban esos picos, se derramaba esa sangre para perdón de los pecados. Ahora, lo que hace este sumo sacerdote, que es Cristo Jesús ya resucitado, no entró a un tabernáculo hecho por manos de hombres, sino al cielo mismo, donde Dios le enseña a toda la humanidad un prototipo. Un prototipo es las cosas que están aquí en la tierra, de lo que habla de lo que hay arriba en el cielo. Por eso el libro de Hebreos nos abre un panorama. Quiero que vaya al mismo libro de Hebreos capítulo 9, verso 23, y mire por favor que el propósito de Cristo no fue solamente para quedar en un pesebre. Y eso se ve muy bonito, las luces, los árboles, los regalos, pero va mucho más allá de ese concepto de lo que hoy vive la gente. En el libro de Hebreos capítulo 9, verso 23 nos enseña y dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse, ¿cuántas veces? Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, ¿cada cuándo? Con sangre ajena. Esto era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Esto era lo que sucedía año tras año, año tras año, año tras año. El mundo no cambiaba, la gente no cambiaba, y eso se hacía cada año. ¿Sabe qué es lo que está pasando hoy? Lo mismo, sucede lo mismo, año tras año, una Navidad, un Vía Crucis, una Navidad, un Vía Crucis, y la gente no cambia y vive solamente de un espectáculo. Nada más eso es lo que vive. Una cena. Usted puede tener hoy una cena muy rica, muy deliciosa, puede preparar lo que usted quiere y puede cenar con su familia, pero el propósito de esto es que tiene que venir un cambio en su vida.
No sirve de nada vivir una vida de religiosidad y nos abrazamos cada año. Hay que abrazarnos todo el año. Todo el año hay que abrazarnos. Amarnos todo el año. No. Llega a 24, llega a 31 y ahí nos abrazamos. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo Jesús? Cristo Jesús no se quedó como bebé. Cristo Jesús creció. Cristo Jesús fue crucificado como cordero. Pero ese Cristo Jesús no siempre fue cordero. Ahora la Biblia lo señala como el león de la tribu de Judá. Ya no es un cordero. Ya nadie lo va a poder sacrificar, asesinar. Es muy difícil que un león sea asesinado. Muy difícil. Si usted puede identificar esto, la Biblia nos enseña cómo Cristo Jesús hace todo esto. Por eso Cristo Jesús hizo el papel de cordero. Fue al matadero. Fue crucificado. Cuando Él resucita, ahora hace el papel de sumo sacerdote. Y entró una sola vez, para siempre. ¿Esto qué quiere decir? Que Él te perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Por eso tú ya no eres un pecador si has creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y entonces viene el cortocircuito en la cabeza y dice: pero ¿por qué es que peco? Porque tienes la vieja naturaleza. Cuando tú venzas esa vieja naturaleza, tú dejas esos malos hábitos, esas malas mañas, las dejas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió por ti, se presentó por ti, se presentó por mí, se presentó por la humanidad ante Dios. ¿Sabes qué fue lo que hizo Cristo Jesús? Abrió un portal que nadie podía entrar al lugar santísimo. Por eso la Biblia escribe un prototipo de el templo. Y había un lugar sagrado llamado el lugar santísimo. Había otro lugar llamado el lugar santo. Y estaban los atrios. Y ese prototipo, nadie podía entrar al lugar santísimo sino solo una persona llamada sumo sacerdote. Nadie podía entrar. ¿Y qué es lo que Cristo Jesús? Abre ese portal, abre ese velo a través de su carne. Entonces Cristo Jesús recibe todo el castigo, toda la ira de Dios sobre ese cuerpo hasta abrirlo. Y ahora podemos entrar a través de Cristo Jesús al trono de la gracia. Eso fue lo que vino a hacer Dios en Cristo Jesús. Nadie, mis amados hermanos, nadie pudo haber hecho eso. Nadie. Por eso no es meramente una Navidad. No es. Es la llegada de la salvación a la humanidad. O sea, cada año vamos a celebrar una cena, cada año, y seguimos siendo los mismos, y seguimos mintiendo, y seguimos siendo tramposos, y seguimos engañando, y vivimos infidelidad, y vivimos en engaño, en fornicación, en adulterios, tramposos. ¿Cuál es el cambio que trajo Cristo Jesús a tu vida? ¿Cuál? Cristo Jesús tiene que traer un cambio a tu vida, a tu corazón. Si no, solo se vive una vida en religiosidad. Solo sería eso. Mira, por favor, vamos a seguir leyendo. Mira, dice entonces, el verso 25 dice entonces: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de esta manera, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, que dice, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¡Wow!
Eso es glorioso. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Él va a regresar, pero ya no como bebé, ya no para otra Navidad. ¡Ay, qué padre! Otra Navidad más. No, no. Disfrute esta cena. Muchos dicen, no, pero es que es una fiesta mundana, pagana. Mire, hay muchas cosas que hay que explicar dentro del cristianismo, ¿ok? Por eso es muy importante que usted se prepare y vaya a la palabra de Dios para que nadie lo engañe. Hay algunos que todavía tienen dudas y hay una confusión de si arbolito o no arbolito, o lucecitas o no lucecitas, y todo ese tipo de cosas. Y entonces, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Y cenamos o no cenamos? Cene con su familia, abrace a su familia, ame a su familia, disfrute estos tiempos, disfrútelos. No se sienta condenado ni condenada. Amén. Cristo Jesús viene con un propósito, para que usted y yo podamos entrar al lugar santísimo. Déjele, vuelvo a repetir algunas palabras que usted tiene que saber. En el Antiguo Testamento no hubo una ley y el mundo se desenfrenó pecando. Después viene una ley. Asimismo, esa ley, como un límite, el mundo seguía pecando. Seguía pecando. Después viene Cristo Jesús con la gracia. Y ¿sabe una cosa? El mundo sigue pecando. Porque ahora lo ve como gracia. Y como la Biblia dice que Cristo Jesús vino y pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, entonces uno a veces se llega a confundir y dice, pues si Él ya los pagó, pues sigo pecando. No, 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 espere. Lo que Dios quiere hacer en la vida de cada creyente es traer una transformación en cada corazón. Si, lo he mencionado varias veces, si como pastor entendiera yo esto, pero al rato el 24 en la noche voy a ir por mis caguamos. Y también voy a tronar cohetes y fumaré como chacuaco. Y mañana me la curaré, porque me voy a poner una borrachera espiritual. ¿Así? No, no es así. No es así la cosa. Es alejarse de la vida del pecado y de cualquier pecado y de cualquier maldad. Porque no solamente es a través de dejar un vicio u otro, es dejar muchos malos hábitos en nuestra vida que venimos arrastrando. Ahora quiero que por favor ahí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 10, el libro de Hebreos nos abre un panorama de todo lo que vino sucediendo en todo el antiguo pacto, en todo el Antiguo Testamento. En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿en dónde? Por la sangre de Jesucristo. Ahora, escuche esto, por favor, escuche esto, escuche esto. ¿A qué se entra al lugar santísimo? ¿A qué? Adorar, agradecer, porque los pecados ya fueron perdonados. No se entra a pedir perdón, no se entra a agradecer al que perdonó nuestros pecados. A eso se entra. Por eso dice confiadamente, teniendo libertad. En el Antiguo Testamento no había una ley. Luego llegó una ley y el mundo seguía viviendo en pecado. Hoy estamos en la gracia para que usted, en cualquier momento que usted se sienta débil, es correr al trono de gracia. No regresar al mundo. No correr al mundo otra vez, no correr al pecado otra vez, no, es acercarnos al trono de gracia. Pero es que me siento como un hipócrita. No, no, no. Siéntase como un débil.
como una persona que necesita de ese Salvador y necesita sanar su corazón. Porque una persona que cae y falla y fracasa y vuelve a pecar, no es para que regrese al mundo, es para que corra, y porque la puerta la tiene abierta en Cristo Jesús. ¿Por qué cree que la Biblia dice? Son las palabras de Cristo Jesús. Y Él dice: nadie puede venir al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar a Dios. Mire, si usted no va a Cristo Jesús, no va a llegar al Padre. Usted puede ir con Guadalupe, con María, con Judas, con Mateo, con Juan. Puede ir con Buda, con Krishna, con Mahoma. Puede ir con todos ellos, pero no va a llegar al Padre. No va a llegar al Padre. Si usted va a Cristo Jesús, usted tiene asegurado el lugar con Dios. Pero es importante ir a Cristo Jesús. Nadie puede llegar al Padre. Jesucristo dijo, y esto es Juan 14:6. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Él dijo: yo soy el camino. Él no dijo: yo soy uno de tantos caminos. No. Él dijo: yo soy el camino. Él dijo: yo soy la verdad. Él no dijo: yo soy una de tantas verdades. Él dijo: yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre, dice, sino por mí. Entonces, ¿qué hace Cristo Jesús? Cristo Jesús es como, Él lo dice en su palabra, como la puerta. Es una puerta, es un portal para llegar al Padre. Eso es lo que es. Usted viene a Cristo Jesús y usted llega directamente al Padre, porque en Cristo se purifica, en Cristo se santifica. Es así como sucede. Ahora, entienda esto, mire por favor lo que dice. Dice nuevamente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, la carne de Cristo Jesús, fue golpeada. Fue tan golpeada que se abrió. Simbólicamente el velo se partió en dos. Su carne se partió en dos. Y es a través de su carne, a través de su cuerpo. Entonces, nosotros somos carnales para llegar a Cristo Jesús en una forma corporal o humana, y Cristo Jesús nos lleva a lo celestial para poder tener contacto con ese Dios vivo. Sin Cristo Jesús nadie puede acercarse. Mire, ni Moisés ni Aarón, o sea, el sacerdocio levítico, no podía acercarse. No podía. Por eso Cristo Jesús viene a cumplir todo esto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Usted, la persona que vive dentro del catolicismo, va con un sacerdote, le cuenta sus pecados, el sacerdote lo absuelve, pero el creyente no deja de pecar y vuelve a ir con otra vez con el sacerdote. Y eso pasa vez tras vez. Pero cuando esa persona va a Cristo Jesús, reconoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador, lo reconoce como su Salvador, entonces esa persona acepta el perdón de Cristo Jesús, y esa persona no necesita otro sacerdote más que Cristo Jesús, solo a Él. Y va a Cristo Jesús y entra directamente al Padre en Cristo Jesús. Por eso dice el verso 21: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. 22: acerquémonos con corazón sincero, escuche esto, en plena certidumbre de fe, escúchelo, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos los tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día
está cerca. Ve a la iglesia, busca a Dios, acércate a la iglesia, no te alejes de la iglesia. Nos congregamos y buscamos la presencia del Señor porque tenemos esa puerta abierta, está abierta, ahora está abierta y puedes acercarte a Él. En Cristo Jesús te puedes acercar a Él. Pero es que pequé, por eso, porque Dios no te va a ver a ti, va a ver a su Hijo en ti. Y lo que ve Dios en ti es la sangre de su Hijo Jesucristo en ti. Eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros, la sangre de su Hijo derramada en nosotros. Un ser santo, un ser perfecto, que no cometió pecado, que fue tentado en todas las tentaciones igual que nosotros, que fue expuesto también, pero sin pecado. Un ser humano que traía un cuerpo débil para pecar, pero sin pecado. Así fue como sucedió. Y por eso tenemos la entrada al Padre, porque el mismo Dios hizo esto. Dice Dios en su palabra, y lo que voy a hacer, ¿quién lo estorbará? Nadie. Él lo hace, Él lo hizo. Por eso la Biblia nos enseña en 1 Timoteo 2:5 que tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Diga conmigo, Jesucristo hombre. No podemos acercarnos a Dios porque Dios es espiritual. Dios es espíritu. No podemos acercarnos a Él. Pero podemos acercarnos a Cristo Jesús y Él nos lleva al Padre en espíritu. ¿Entiende eso? Por eso cuando usted se acerca a Cristo Jesús, por eso es Cristo Jesús. Todo es en Cristo Jesús. Todo lo relacionado es en Cristo Jesús. Solo hay un solo Dios, sí. Y entonces Jesús es Dios y Dios es Dios. Hay dos dioses. No, recuerden, tenemos una mente limitada. Dios es Dios y Dios estaba en Jesucristo perdonando los pecados, y Dios al mismo tiempo estaba en el cielo, y Dios está en todas partes. Por eso Él se provee de Él mismo, pero humanamente, para que el ser humano ahora pueda acercarse a Él por medio de Cristo. Y podemos acercarnos ahora en Cristo Jesús al Padre, y podemos tener acceso al Padre en Cristo Jesús. Y esto es lo que Él vino a hacer. Por eso, si usted va a recordar el nacimiento de Jesús, recuerde que Él vino no para que usted ponga un arbolito o luces, es para que usted cambie, para que usted se acerque a Él, no para que viva una desordenada, vacía, no para que viva eso, sino para que viva una vida de santidad con el Señor. En el libro de Filipenses capítulo 2 verso 5 nos enseña lo que hizo Cristo Jesús. El apóstol Pablo hace referencia a todo esto. Entonces Él nos muestra a través de su palabra y de esta carta lo que hizo Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 11. Y mire por favor esto, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrase, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ojo, los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Todo esto lo tuvo que hacer el mismo Dios para que asimismo la humanidad pueda acercarse confiadamente a Cristo Jesús. No a otro ser, no a otro santo, sino a Cristo Jesús. A Él. Cuando hablamos de Cristo Jesús, es Cristo Jesús. A este hombre que fue y se manifestó de esta forma. Por eso la Biblia nos muestra, nos enseña, nos narra, nos relata todo lo acontecido. Uno de los discípulos de Cristo Jesús, Juan, el discípulo amado, él narra precisamente cómo él vino a esta tierra y de qué forma vino. Él menciona que en el principio era el verbo, y el verbo dice que era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces este verbo dice que también estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros, y este verbo lo menciona como el ser que se manifestó. Por eso dice que aquel verbo, dice, fue hecho carne, habitó, vivió entre nosotros. Dice que vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es que Él ha mostrado a Dios. Él mismo, Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces, ¿de qué forma podemos saber que Dios existe? En Cristo Jesús. Aunque todo mundo celebra una Navidad, no todos entienden el propósito del nacimiento, de la muerte y sepultura de resurrección en Cristo Jesús. No todos lo entienden. Todos pueden celebrar una Navidad y lo celebran de una manera como creen, como piensan, como se imaginan. Mientras no es bíblico, no importa qué piense, me imagine. No importa. Porque lo que importa es hacerlo como Dios manda, como Dios dice. Así es que quiero que también vaya por favor a Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, para que vayamos ampliando todo esto. Amén. Eso es. Ese amén me gusta. Ese, cuidado con los amenes, no. Luego se chispotean los amenes. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice Pablo, dice así: indiscutiblemente, diga conmigo, esto no se discute. Pablo está diciendo que es un punto que no debería de discutirse. ¿Qué? Grande, dice, es el misterio de la piedad. Diga conmigo, misterio. Entonces, es algo que a veces como seres humanos no lo vamos a entender, pero lo tenemos que aceptar, porque así fue, así sucedió. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Qué hizo Dios? Dejó su trono, bajó, estuvo entre nosotros como hombre, como persona, como ser humano, vivió, durmió, comió, lo asesinaron, pero resucitó y regresó a su trono. Eso fue lo que hizo este Dios todopoderoso. Vino aquí. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Llegó Cristo Jesús y diciendo: hola, mucho gusto, soy Dios, yo soy el que soy. ¿Qué? ¿Por qué te haces el gran yo soy? Blasfemo, mátenlo. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué cosa me vas a matar? Porque te haces igual a Dios. Tristemente eso fue lo que sucedió. Nadie reconoció a Dios en un cuerpo humano. ¿Y sabe cuál es lo más triste? Que muchos cristianos no conocen bien a Dios. No lo conocen, y usted tiene que conocer bien a su Salvador.
Y déjeme decirle que su Salvador no es el pastor Juan Ángel. Su Salvador es Cristo Jesús. Si usted dice esta frase, Juan Ángel es mi pastor, todo le faltará. Pero si usted dice Jehová es mi pastor, nada le faltará. Amén. Porque usted tiene que poner su fe en Cristo Jesús, su fe en el Señor. Ahora, si Él se manifestó en carne, entendamos, quiero ir cerrando, quiero ir finalizando. Dios, amados hermanos, no le iba a pedir permiso a alguien. Él es Dios y hizo las cosas de una manera perfecta. Y para ir cerrando, para ir finalizando, en 1 de Juan, capítulo 4, el apóstol Juan, uno de los discípulos, su discípulo amado, los más cercanos, el más jovencito, el más chaval, lo vio, lo presenció. Y él escribe esto porque conocer a Dios, imagínate el discípulo amado estar recostado en el pecho de Jesús, en el pecho de Dios. Él lo conocía muy bien y él dice claramente, 1 de Juan 4:1, él dice: amados, no creáis a todo espíritu. Ajá. No sé qué espíritu sea este, el espíritu de la Navidad. Pero mientras no sea el espíritu de Dios, tenga mucho cuidado. Pero él dice: sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo sabe usted que esto es la Navidad? ¿Cómo lo sabe? Si hay muchos que engañan, no dicen la verdad, dicen mentiras para beneficiarse. Verso 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Sí. Amén. Ese es de Dios. Ese es de Dios. Pero cuando usted le pregunta a alguien así, ¿tú crees que Jesús es Dios? Pues sí, pero también, y le agregan nada más, tenga mucho cuidado por el extra de lo que ve. Pues yo es que yo no solamente le pido a Dios, también le pido y mencionan a otros seres. Por eso verso 3 y dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué hace este espíritu que está en el mundo? Engañar a los que están en el mundo, cegar a los que están en el mundo y pensar que este es Cristo Jesús que está en el mundo. Cristo Jesús no pertenece al mundo. Por eso dice verso 4: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Vaya y predique a Cristo Jesús crucificado y que cambien sus vidas. Haga eso. Hágalo. Vaya, hágalo. Mucha gente lo va a escuchar o mucha gente lo va a odiar y no lo van a querer. Pero vaya y haga un pesebre y hable del mismo Cristo pero en bebé. Todos lo van a amar. Porque ese es el mundo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ese es el mundo. Ahora note esto.
Dice el verso 6: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¡Oh! ¿Tú eres de Dios? Eso es, tienes que escuchar a aquel que viene de Dios porque eres de Dios. Identificamos las mismas palabras porque entendemos que somos de Dios. Ahora escuche esto. El que no es de Dios no nos oye. Pero es que mira, esto no es la Navidad. Ay, tú, porque ustedes son aburridos, ustedes no festejan, no ponen arbolito, ustedes son el Grinch, ustedes son eso. El mundo va a aceptar las cosas que están en el mundo. Pero háblales del verdadero Cristo, del verdadero Cristo. El mismo Cristo dijo que habrían muchos Cristos en el mundo. El mismo Cristo lo dijo. Cuando te digan acá está el Cristo, dicen no les creas. Hasta dice, hasta los escogidos van a ser engañados. Si con la Navidad se pierden, no sé qué va a pasar en la venida de Cristo. De verdad, si no identificaron a Cristo de bebé, menos de grande. Por eso, hasta los escogidos pueden ser engañados. Y en esto dice, conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Ahí mismo, 1 de Juan 5:19, ahí mismo. Escúchelo bien, escúchelo. Es el profeta, es el discípulo, perdón, el discípulo amado, es un apóstol, el discípulo amado, era el más jovencito, que ahora es el más grande, el más viejo, y el último que quedó. Y él dice, 5:19, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Eso es lo que sabemos, ¿cierto? Sí, sí vino. Y nos ha dado ¿qué cosa? Para conocer al que es verdadero, no la imitación. No. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Léalo fuerte, lo que sigue. Este es el verdadero Dios. Cuando hablamos de este ser que vino, Cristo Jesús se fue a los 33 años y a esa edad se va a volver a presentar. No como bebé, no como bebé. De esa edad llegará y regresará. ¿Y cómo lo va a conocer? Bueno, si usted conoce a Dios a través de su palabra, lo va a identificar y sabrá quién es Él. Y no habrá pierde. Pero tenga mucho cuidado, si esto con la Navidad se pierde, no sé qué va a pasar. Y cierro. 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. No idolatre un árbol. No lo idolatre. Aléjese de la idolatría. Vamos a ponernos de pie. Amado Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas y nos muestras tu soberanía, Señor. Gracias porque desde el antiguo pacto has venido preparando esta venida tuya en forma humana. Gracias porque ahora en Cristo Jesús ha ascendido al cielo y tu palabra misma nos enseña que regresarás de nuevo por tu iglesia para casarte con ella, Señor. Bendice a esta iglesia, movimiento de fe, que puedas encontrar en cada uno de ellos un corazón de gratitud de la salvación, que puedas encontrar en cada uno de nosotros la obediencia y la lealtad hacia ti, Señor. Bendícelos, Señor, y te pido también que los guardes, los libres de todo mal y de todo engaño, Señor.
que ellos puedan aceptar tu palabra como la norma infalible, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí. Bendice, Señor, para que ellos sean liberados de toda mentira y de todo engaño que en el mundo hay. Gracias por tu salvación, Cristo Jesús. Gracias. Oramos al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.